Y hoy hemos conocido el primer caso de alguien que presenta síntomas y que no viajó en ese barco, una azafata que tuvo contacto con la mujer del primer fallecido cuando intentaron repatriarla a ella en un avión comercial. No pudieron porque estaba muy grave y abandonó la nave. A la azafata la están tratando en un hospital de Ámsterdam y no está confirmado aún que tenga el virus. Si el hantavirus solo se transmite entre personas con contacto estrecho, ¿por qué pudo contagiarse una azafata que nunca estuvo en el barco y que tuvo un contacto breve con la enferma? Lo que sí que nos cambia es el paradigma de que es posible que no haga falta un contacto tan estrecho para que haya una transmisión. Porque con estos virus pues nunca se sabe porque evolucionan a la velocidad del rayo. La OMS pide que las personas que presenten síntomas y hayan estado en contacto con alguno de los pasajeros del barco acudan a las autoridades. It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Los epidemiólogos consideran que la tasa de transmisión de este virus es inferior a 1, es decir, cada paciente lo contagia a menos de una persona, por lo que sería sencillo controlar su avance. This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. So there are different precautions that people are taking. Descartan que tenga el potencial de convertirse en una pandemia. Además, la teoría dice que los asintomáticos no pueden contagiar el virus. Achacan la propagación del brote a que se produjo en un espacio muy reducido como es un crucero. Es que ha sido la tormenta perfecta. Si tuviese una capacidad de transmisión muy alta entre personas, sería algo muy preocupante. Es letal para 1 de cada 2 personas contagiadas, por eso se pide no bajar la guardia. Que se desate un contagio de este tipo, que tarda tanto tiempo en dar la cara y en un barco que atraviesa un océano, ralentiza inevitablemente la identificación de qué es lo que está pasando. Vamos a hacer la cronología de ese viaje y, por tanto, también la cronología del virus. Y empezamos en Ushuaia, en Argentina, de donde partió ese crucero. Allí, en Ushuaia, está ya Ana Jiménez. ¿Cuál es la situación del hantavirus ahí, en esa zona? Bueno, nosotros acabamos de aterrizar aquí en Ushuaia, que es la capital de Tierra de Fuego, es la provincia más al sur de Argentina. Estamos a las puertas de la Antártida. Para que se hagan una idea, es una zona donde se pueden avistar muchas aves, mucha fauna salvaje, el lugar idóneo para todos esos aficionados como los que subieron al barco hace más de un mes. Fíjense, detrás de mí en ese puerto en temporada alta pueden zarpar hasta 60 cruceros con cerca de 150.000 turistas. Son pasajeros que tienen que cumplir algunas normas de seguridad porque estamos en una zona protegida. Sabemos que en los próximos días viajará hasta aquí desde Buenos Aires un equipo de investigadores para detectar posibles reservorios de virus transmitidos por ratones, aunque las autoridades sanitarias insisten en que en esta zona de momento no hay ningún caso de hantavirus. Los científicos en este momento están barajando 2 hipótesis. La primera, que ese matrimonio fallecido pudiera visitar un vertedero que hay aquí muy cerca. Es un vertedero donde se pueden avistar muchas aves, muchos pájaros, pero también es un lugar donde suelen vivir muchos roedores. O la segunda hipótesis, que se hayan contagiado en uno de los países, en alguna de las excursiones que han hecho durante estos 4 meses en los que han estado viajando, recorriendo esta zona del Cono Sur. La pareja fallecida a los 69 años vivía en una pequeña localidad de Holanda. Allí su familia ha emitido un comunicado que dice: el hermoso viaje que compartieron juntos se ha visto truncado de forma abrupta y definitiva. El crucero parte el 20 de marzo desde Argentina con destino Cabo Verde. Hace un viaje de 10 días desde Ushuaia, en Argentina, hacia la Antártida, donde desembarcan algunos pasajeros. El 1 de abril sube al barco la pareja holandesa. 5 días después empiezan los síntomas del marido. El 11 de abril fallece. El cadáver sigue en el barco casi 2 semanas. Mientras tanto, llegan más pasajeros a bordo. Navegan hasta Santa Elena, donde desembarcan 30 personas, entre ellas la esposa del fallecido. Ella muere 2 días después, el 26 de abril, cuando ya había sido evacuada en avión a Johannesburgo. Al día siguiente evacúan a otro pasajero con síntomas, que sigue en la UCI en Sudáfrica. Pasan 2 días, otro pasajero empieza a tener síntomas, se convierte en la tercera víctima mortal.
El 3 de mayo el crucero llega a Cabo Verde y se inicia la crisis diplomática para decidir qué se hace con el barco, donde aún hay 2 personas con síntomas y un contacto estrecho. La OMS pide a España que se haga cargo de la atención sanitaria y el traslado de los pasajeros desde Tenerife. El 6 de mayo se produce la evacuación de los 3 afectados y el crucero inicia la travesía hacia el puerto canario. En el barco no se han reportado más casos, pero se rastrea a otras personas que desembarcaron o tuvieron contacto con ellas. Hay un contagiado en Zúrich que dio positivo al llegar a casa. No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No va a haber contacto con la ciudadanía. Son zonas completamente aisladas. Las personas que van a tener contacto de manera directa o indirecta van a estar absoluta y totalmente protegidas. Empezamos con lo que sabemos hasta este momento sobre el dispositivo que Protección Civil y Sanidad preparan para el desembarco de los pasajeros del Ondius este domingo en Tenerife. Alicia Velilla. Ese desembarco está previsto para las 12 del mediodía en la isla de Tenerife y sobre todo, lo escuchábamos, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a Canarias. No va a haber ningún contacto con la población civil. También han dicho que están barajando múltiples escenarios porque lo importante es anticiparse ante cualquier cosa que pudiese llegar, pero prevén que todo esté como hasta ahora, que no haya ningún problema, digamos, adicional. En esa rueda de prensa también han señalado que todavía hay temas que están por cerrar, que se decidirán en futuras reuniones, como por ejemplo, hay países que todavía tienen que decidir qué van a hacer con su compatriota, si le envían un avión, a Tenerife para repatriar a su ciudadano o lo deja en manos de los Países Bajos, ya que el barco tiene bandera de Holanda. También está por decidir cómo se va a hacer esa desinfección del crucero y además también sobre esa tercera persona fallecida que todavía está en el barco. Dicen que se va a establecer el protocolo de una persona que muere en alta mar. Hay unas personas que falleció, que no fue desembarcada en su momento y se mantiene dentro del barco. Y existen protocolos muy establecidos por parte de los equipos de sanidad exterior de cómo se tiene que evacuar un cadáver en esas circunstancias y cómo tiene que seguir los mecanismos, que estará separado desde luego del mecanismo de las personas sanas. Una vez lleguen a Tenerife, los 14 españoles a bordo del crucero serán trasladados de aislados al Gómez Ulla de Madrid y en este punto hablamos con Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede el Estado imponer una cuarentena aunque no haya síntomas ni contagios confirmados? Sí, se puede llevar a cabo porque hay una situación para controlar una enfermedad contagiosa, transmisible, y en este sentido la Ley Orgánica 3 de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública permite a la autoridad sanitaria adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en contacto con los mismos, insisto, en casos de enfermedades, que puedan ser objeto de transmisión. Por lo tanto, sí cabe este control. Y una vez estén en esa cuarentena obligatoria, ¿qué garantías legales deberían tener los pasajeros durante ese aislamiento? La norma que habilita este tipo de medidas es excesivamente genérica, es muy indeterminada en relación con la duración que puedan tener este tipo de medidas, cuáles pueden ser sus efectos, pero sí que es cierto que hay otras disposiciones que establecen que para cuando la autoridad sanitaria competente, adopte alguna medida de este tipo, es necesaria la ratificación o autorización previa por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Tiene que ser ratificada o autorizada en sede jurisdiccional. Con ocasión de la pandemia de coronavirus que sufrimos en 2020 y parte de 2021, se modificó este marco procesal y se distinguió, por un lado, si la limitación de derechos de personas era individualizada y en el acto de control se identificaban a los destinatarios de esas medidas restrictivas, pues la autorización corría a cargo de la autoridad jurisdiccional competente.
Y este sería el caso del barco y de los contagios con respecto a las personas que están dentro de la embarcación. Por el contrario, si pasáramos a otro escenario en donde las medidas para limitar la transmisión de la enfermedad, del hantavirus, fueran medidas genéricas e indeterminadas y se refirieran a un colectivo no identificado de forma individual por lo que respecta a sus componentes, pues en ese caso lo que nos dice la ley es que tendrá que ser autorizado o ratificado por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma en donde se tomen estas medidas. Claro. Y en este caso, ¿cuál es la autoridad competente que decide que tiene que ser obligatoria esa cuarentena? Pues bueno, aquí hay que tener en cuenta que la competencia en materia de sanidad es de titularidad autonómica. La Constitución dice que las bases y la coordinación sanitaria corresponde al Estado, pero lo que es la gestión de las cuestiones sanitarias, esto recae sobre las autoridades autonómicas. O sea, por tanto, serían Canarias y Madrid, en este caso, que es donde van a hacer la cuarentena. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro, aquí hemos visto que Sanidad y Defensa han discrepado sobre si los españoles en el crucero debían o no hacer obligatoriamente esa cuarentena. Yo no sé si eso puede generar inseguridad jurídica, el hecho de que no hablen con una sola voz. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una cuestión técnica, de una enfermedad poco conocida y en este sentido, digamos que más allá de las discrepancias políticas, quien debería señalar el camino a seguir para determinar si es o no necesario el confinamiento de personas son los expertos. Los epidemiólogos deberían determinar si, dadas las circunstancias y una vez constatada la presencia de este virus, las personas que viajan en el barco tienen que estar o no confinadas. Y no creo que sea una cuestión susceptible de controversia política, sino de dictamen técnico por parte de los expertos. Estamos hablando de expertos epidemiológicos de la OMS, es decir, ¿qué papel juega aquí la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud es un referente sanitario a escala mundial, tiene sus protocolos, tiene sus sus estándares de actuación y por lo tanto debe ser un referente a tomar en consideración de manera necesaria. Máxime teniendo en cuenta que, bueno, que España reconoce la autoridad de esta instancia e insisto, es una autoridad independiente que trabaja y lleva a cabo su actividad sobre la base de criterios técnicos. O sea que con lo que nos está contando, aquí pesa más el principio de precaución que la libertad individual, ¿verdad? Sí, porque aquí no estamos frente, esto también pasó en la pandemia, no estamos frente a una cuestión exclusivamente de salud individual, que por supuesto está en la base del problema, sino que al tratarse de una enfermedad contagiosa de carácter transmisible, entra en juego, se activa la necesaria protección de la salud pública. Y desde ese punto de vista, o teniendo en cuenta esta referencia, esto legitima la restricción de derechos fundamentales de las personas afectadas o bien de personas que, aun no estando enfermas, han estado en contacto con estas otras, ¿no? Porque tanto los enfermos, como los otros, los que han estado en el barco, los que están en el barco en contacto con estos enfermos, sí pueden ver limitados sus derechos fundamentales por una decisión de la autoridad sanitaria competente, que insisto, en este caso está el barco fondeado en aguas canarias, será la Consejería de Sanidad del Gobierno canario. Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional, muchas gracias por atendernos en el canal 24 Horas y resolvernos todas estas dudas. Gracias a vosotros.
Vamos a analizar qué nos dicen los últimos datos sobre la amenaza que supone este virus y también el rol internacional para abordar esta crisis con alguien que controla a la perfección ambos campos. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo último, 5 casos confirmados de los 8 sospechosos. La OMS ha dicho claramente que creen que van a salir más casos. Con los datos que tenemos ahora mismo, ¿qué nivel de distribución de virus y contagio podríamos esperar? Bueno, lo primero es señalar que este es un brote de hantavirus de la variedad andina en un barco en el medio de aguas territoriales. Y todo eso lo digo porque tiene implicaciones para la pregunta. El primer asunto es que tenemos que entender que esta variedad del hantavirus sí puede transmitirse de persona a persona. El conocimiento hasta ahora dice a través de contactos muy estrechos. Tenemos que ver si eso es así o hay algo más, como el caso de la azafata holandesa, porque puede haber estado en contacto no necesariamente estrecho con la persona que viajó y que ya ha fallecido. Es decir, tenemos que seguir mirando y observando, pero sabemos que hay transmisión de persona a persona con esta variedad de hantavirus. La segunda cuestión es entender que hay un periodo de incubación que es largo, que puede durar hasta casi 8 semanas. Y esto implica que quien hoy no tiene síntomas en el barco puede tenerlos en 2, 3 o 4 semanas. Y de ahí la importancia de las cuarentenas y de que se cumplan a cabalidad como una medida importantísima de salud pública que protege a las personas mismas, a sus familiares y a la gente de su entorno y a la posibilidad de que se disemine la información, la infección al resto de la población circundante. Entonces, todo esto lo digo porque es crucial en el control de este brote epidémico, que no supone riesgos para la población general, que no hay que temer que en Canarias esto vaya a diseminarse, que no es el coronavirus que se transmite por aerosoles, que no entraña un peligro pandémico como lo fue el coronavirus. Hay que entender que lo que hay que hacer es controlar muy bien esto a través de protocolos como los que se están aplicando, por un lado, y a través de la cuarentena muy rigurosa, no solo en España, sino en todos los países a donde se remitan los pasajeros que van a ser evacuados. Entonces, yo creo que es muy importante entender esta globalidad para entender que además, como lo dijo la ministra de Sanidad y como lo dijo el experto hace un momento en materia de derecho sanitario, hay instrumentos jurídicos para darle un carácter de obligatoriedad a la cuarentena cuando constituye el riesgo una amenaza de salud. Desde el inicio de semana, en general, bueno, pues se está explicando, esta misma tarde también, que el contagio se produce por contactos muy estrechos entre personas. Ha dicho también Tedros esta tarde, estrechos y prolongados. Pero claro, es que lo apuntaba usted, sabemos el caso de esa azafata ingresada por un nuevo posible contagio que había estado en contacto con una de las fallecidas. El contacto que podemos pensar de una azafata no lo definiría como estrecho. Entonces, no, claro. ¿Estamos ante una cepa más fácilmente contagiosa o cómo explicamos esto? A ver, en rigor no lo sabemos y tenemos que ponernos a saberlo muy pronto para precisamente aplicar las correctas medidas preventivas. El conocimiento hasta ahora es contacto estrecho, mucho más parecido al contagio que se producía, por ejemplo, con ébola, en donde era importante el contacto estrecho, los fluidos corporales, los abrazos que se le daban a las personas fallecidas en los ritos funerarios del occidente de África, pero hoy no sabemos hasta qué punto es ese grado de contacto estrecho o puede haber más vías de transmisión de persona a persona, tal como plantea la hipótesis de una posible transmisión de menos contacto estrecho, pero sí exposición que representa la azafata. Yo creo que lo que es muy importante es explicar muy bien que la letalidad que puede tener esta variedad de hantavirus y esta infección por hantavirus es de hasta el 30-40%. Es decir, que 4 de cada 10 personas que se infectan pueden fallecer o fallecen, de hecho, y que entonces esto le da una severidad mucho mayor que otras infecciones, que el propio COVID. No tenía la COVID-19 esa tasa de letalidad. Pero la diferencia es que esto no se transmite de manera generalizada a todas las personas, no se transmite por el aire, por los aerosoles que puedan estar en suspensión en el aire, y esto
nos hace ver que, por ejemplo, el riesgo en estos momentos para la población canaria es prácticamente nulo, que no hay que ir por ese camino, que se está tomando una acción pues con la certeza de que esto no va a suponer un peligro real, que se han valorado los riesgos y que lo que hay que hacer es esa evacuación y repatriación de los españoles al hospital militar para las unidades de aislamiento y de los otros ciudadanos a sus países de origen. Por ahondar un poco con esto que nos tiene un poco preocupados a todos, porque inevitablemente echamos un poco la vista atrás, la facilidad o no de contagios, que precisamente esta tarde, no sé si usted ha tenido ocasión de leerlo, pero El País publica una información en la que cuenta un brote de hantavirus en 2018 en una fiesta en Argentina que dejó 11 muertos, 34 infectados y que esta circunstancia, este episodio, confirmó la existencia de contagios sociales y también de personas supercontagiadores. Definitivamente, definitivamente. Ese conocimiento lo tenemos, especialmente las infecciones que se han producido en Argentina, Chile, Bolivia, con la variedad andina. Es decir, que es muy intenso el contagio y muy severo el problema que puede causar letalidad. Ahora, ¿cuál es el grado específico del contacto próximo? Eso todavía yo creo que tenemos que desentrañar y este brote nos va a hacer aprender mientras vamos armando los dispositivos preventivos. Pero yo creo que debemos estar preparados para entender que el contagio está ahí presente, el riesgo de contagio está ahí presente, que hay que propiciar el aislamiento de los casos, de las personas que pueden ser infectados asintomáticos y que hay que propiciar la cuarentena de forma definitiva y no verlo como un capricho del sector sanitario, sino como un deber de la autoridad sanitaria para garantizar que esto no se disemine a más personas. Todo esto nos lleva a esa necesidad de rastrear también a los pasajeros que estuvieron en el barco. ¿A qué riesgo expone las semanas que estas personas han estado fuera haciendo sus vidas, junto a que el periodo de incubación, como estamos explicando, sin síntomas puede ser muy largo? Así es. Yo creo que el rastreo es fundamental de estas personas que abandonaron el barco en Santa Elena. Debo decir que desde mi punto de vista no es un tema únicamente de la naviera, sino que la autoridad sanitaria británica, porque Santa Elena es un terreno británico, tiene que involucrarse en este rastreo, es muy importante, como tendría que ser en cualquier evacuación en otro territorio. Es decir, no podemos dejarle esa medida de salud pública internacional únicamente a la naviera. La naviera tiene que cooperar y facilitar todo lo que sea posible. Ahora bien, este tema del periodo de incubación es muy importante porque desde mi punto de vista lo más probable es que tengamos ya casi un tercer ciclo de contagios o epidémico, que las personas que iniciaron la infección en el barco se habían contagiado en alguna excursión andina antes de abordar el barco, que después en el barco hubo contagio con personas con contacto estrecho, desde el médico hasta la compañera de camarote, pero no sabemos todavía el número de contagios, por eso la OMS dice puede haber más casos, que puede haber existido de este segundo ciclo a un tercero entre las 144 personas que hoy están en el barco. Y la única manera de saberlo es a través de una cuarentena prolongada de prácticamente 6 semanas o alrededor de 6 semanas y, por otro lado, haciendo pruebas serológicas y haciendo PCRs para ver si hay personas infectadas asintomáticas y extremar las medidas de precaución. Pero aquí estamos ante un escenario en donde es muy importante entender que esto trasciende las fronteras nacionales, que este es un tipo de crisis para lo cual está diseñado el Reglamento Sanitario Internacional, que busca la colaboración de los estados para poder controlar, atajar un brote epidémico como este. Y por eso, pues tiene que haber la colaboración con el Centro Europeo de Control de Enfermedades, la OMS, las autoridades sanitarias de Países Bajos, de Reino Unido, de Sudáfrica, donde está una persona ingresada, de Suiza, donde hay otra persona ingresada, y facilitar el rastreo y el intercambio de información. Ahora bien, esta situación en Santa Elena sí que amerita un rastreo especial e insisto, yo creo que la propia OMS debe pedir a la autoridad sanitaria británica que se involucre en mayor grado
y no solo dejarlo en manos de la naviera. Claro, porque para este traqueo es crucial la cooperación internacional y precisamente pues nos estamos acordando todos estos días de que Argentina, donde estuvo el crucero, se salió de la Organización Mundial de la Salud con Milei. ¿Esto puede afectar a la investigación o a la contención? Yo creo que este episodio nos muestra claramente que la salida de Estados Unidos de la OMS y del Reglamento Sanitario Internacional, yo creo que eso es muy importante, y la salida, pues yo diría, ridícula y de imitación que hizo Argentina a través del gobierno de Milei de también abandonar el Reglamento Sanitario Internacional y la OMS, hacen que estos países, y en este caso específico Argentina, no esté en condición de colaborar adecuadamente con el Reglamento Sanitario Internacional, de rendir la información necesaria, de cooperar en los mecanismos. Y eso es lo que debemos evitar. Yo creo que deben quedarse solos esos países que han abandonado la OMS. Algún día recapacitarán y volverán al redil, pero en estos momentos lo que es importante es extremar la cooperación internacional. Pues es que, yo creo que de todos modos ocurrió un fenómeno aquí, que es que de principios de abril hasta principios de mayo hubo mucho silencio por parte de la naviera y por parte de la autoridad sanitaria británica después del desembarco en Santa Elena y de la autoridad sanitaria del Reino Unido, de los Países Bajos, en la medida en que el navío tiene una bandera holandesa. Y que apenas el 2 o 3 de mayo se informó a la OMS y se informó al Centro Europeo de Control de Enfermedades de este brote, no durante el mes de abril. Permíteme un segundo, porque le estaba ahí yo tratando de cortar, porque justo cuando estaba comentando el tema de Estados Unidos y Argentina, que reconsideren, es que lo ha dicho Tedros, el director de la OMS, esta misma tarde. Quiero escuchar las declaraciones, cómo exactamente hacía referencia a lo que usted, señor López Acuña, nos estaba comentando aquí en directo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Argentina and the US are affected. I think they will reconsider their decisions because they can see how important universality is for health security. Because viruses don't care about our politics. A los virus no les importa la política, independientemente de la cooperación internacional. Entiendo que a ellos también les pone en una situación de mayor debilidad por las necesidades que pudieran venir, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que entender que la seguridad sanitaria mundial implica la participación de todos, la colaboración de todos, que ningún país puede pensar que puede ser una excepción, que nadie es una isla en un sentido, ningún país, y que tenemos la necesidad de mecanismos multilaterales de cooperación que pues evidencian ahora claramente la miopía de las medidas de Trump y de las medidas de Milei. Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. No nos gusta tener que volver a llamarle por estas cuestiones, pero le agradecemos muchísimo su conocimiento. Un placer siempre, encantado. Adiós.